vamos a tratar de ser ahora más precisos respecto del tema de cuánto van a subir los colegios. Inflación y colegios privados. Miren, aumenta la morosidad en la cuota. Los padres están cambiando a institutos más baratos a sus hijos. Y en el nivel inicial, las inscripciones bajaron un 15%. Martín Zurita es secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Martín? Jorge Lanata soy. Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Bien. Contame en qué se fundamentan estos datos que estábamos dando. Bueno, primero el tema del aumento de cuotas es algo que viene hace bastantes años, lamentablemente con la situación económica financiera que atraviesa el país. Hay una relación directa entre lo que tiene que ver con las paritarias y las cuotas, ya que entre el 80 y el 90% de la conformación de la cuota de un colegio privado es costo laboral. Por lo tanto, cada vez que escuchamos que hay un anuncio de paritaria, eso se va a trasladar a la cuota. En el caso de los colegios que no reciben aporte del Estado, es directo la actualización, y en el caso de los colegios que reciben algún aporte del Estado, tienen que esperar la autorización de cada una de las jurisdicciones. Hay 14.000 escuelas privadas en la Argentina, 10.000 tienen algún tipo de aporte estatal y 4.000 no. Y respecto a la matriculación, nosotros relevamos en el mes de diciembre y realmente no estamos viendo una migración, a pesar del panorama y del aumento de las cuotas, de colegios privados a colegios estatales, pero sí vemos algún movimiento dentro de lo que es el subsistema de escuelas privadas, de escuelas de mayor cuota a cuota media, y de cuota media a cuota más económica de escuelas subvencionadas con el 100%. Todavía no podemos dimensionar el porcentaje, vamos a relevar en marzo cuando ya esté la matriculación cerrada, pero sí vemos que es una tendencia que estuvo del año pasado a este año. ¿Se puede hablar de un promedio de cuotas de escuelas medias y, digamos, medias bajas? Mira, es muy heterogéneo el tema de las cuotas en los colegios privados, porque vos en los dos tipos de escuelas que tenemos, las subvencionadas y las no subvencionadas, tenés muchas diferencias. Por ejemplo, escuelas subvencionadas del 100% hay un promedio de 20.000 a 40.000 pesos, y del 40% de 70.000 a 140.000 pesos. Esos valores ya están determinados, hay una grilla de los gobiernos que autorizan estos topes. Y escuelas no subvencionadas partís de 100.000 pesos en adelante, y bueno, ahí tenés todos los rangos, ¿no? Depende del proyecto educativo de la escuela, si tiene bilingüismo, si tiene deporte, si tiene bachillerato internacional. Hay mucha diferencia de cuotas. Te preguntaba esto porque hoy a la mañana, no recuerdo ahora en qué diario, vi escuelas de 1 millón y pico. Sí, hay escuelas de esos valores que por supuesto que son la minoría. Hay escuelas que responden un poco a la estructura económico-social que tiene la República Argentina. Vos tenés un grupo económico y social que puede pagar esas cuotas, esos valores, pero no es algo lo normal, no es lo común. O sea, existen ese tipo de escuelas, sí, son una minoría, pero la gran mayoría tiene otro tipo de valores. Jessica. ¿Qué tal, Zurita? Jessica Bosisoy. ¿Para qué nos tenemos que preparar quienes tenemos chicos en edad primaria, secundaria, de un colegio privado este año? Pregunto por lo siguiente. Nos fuimos en diciembre pagando determinado monto de cuota con una reserva de vacante para el año siguiente que se modificó, es distinta a la que estamos pagando febrero-marzo, pero lo que uno ve es que todavía no hubo paritaria docente, o sea que va a aumentar la cuota, y tampoco impactaron las subas de electricidad, de gas y demás, que también van a terminar pegándole a la cuota del colegio. Nos tenemos que preparar para aumentos todos los meses, cada 2 meses. ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Bueno, en principio, fíjate que en enero y febrero hubo, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires,
hubo paritaria, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobernador dio directamente un aumento del 25% en enero y del 20% en febrero, y pasó algo similar en la ciudad de Buenos Aires, y eso no estaba contemplado cuando a los padres se les informó en diciembre cuánto iba a ser la cuota de marzo. Para los colegios subvencionados promediaba 30 el aumento y los no subvencionados entre 40 y 50, pero ahora la realidad es otra, porque vos tenés en enero y febrero un 45% de aumento salarial que todavía no está trasladado a la cuota y que nosotros en enero tuvimos ya que pagar ese porcentaje y ahora tendremos que pagar por los sueldos de febrero. Entonces realmente el panorama para los padres se abre de que va a haber más aumentos. Lamentablemente el año pasado todos los meses aumentaron las cuotas de los colegios privados, en 2022 pasó algo similar, y esto se debe a esta dinámica que estamos teniendo y a esta incidencia directa que tenemos de los salarios con las cuotas. Y como vos bien decís, no es solamente el tema salarial, sino que hay componentes, como todo lo que tiene que ver con los servicios, el mantenimiento de la escuela, que así como las familias se les hace muy difícil planificar porque nosotros no lo tenemos claro, también nosotros, para poder seguir reinvirtiendo y poder, de alguna manera modernizar o ayornar nuestros proyectos educativos, no podemos prever. Es una situación muy difícil. Por eso el año pasado, cuando desde la Secretaría de Comercio se pedía que los colegios en el mes antes del 30 de septiembre informen a los padres las cuotas del mes de marzo, era imposible. Un delirio. ¿No? Un delirio, claro. No sabemos lo que pasa la semana que viene y con 5 meses de anticipación había una norma que nos obligaba a informar las cuotas. Por suerte este año se derogó esa norma. Pero bueno, así estábamos con una situación de mucha imprevisibilidad que consideramos que mientras no se acomoden los números de la economía va a seguir lamentablemente esta incertidumbre. Cecilia. Zurita, ¿cómo le va? Cecilia Bufflet lo saluda. Le quiero hacer varias preguntas, pero primero que nada, en este contexto donde el gobierno nacional está haciendo recortes fuertes de las transferencias a todos los sectores, ¿las transferencias a los colegios privados que están subvencionados están garantizadas? ¿Les han dado una garantía de el aumento de esas transferencias en proporción con la inflación desde el Ministerio de Educación? Primero que la Nación no tiene escuelas, sino que las escuelas dependen de las provincias y no hay transferencias de la Nación en relación a los aportes a las escuelas privadas. Dependen todos de las provincias, entonces. Exactamente. Y segundo, Cecilia, déjame aclarar algo que es muy importante, porque muchas veces no se entiende este concepto, es cómo surgen los aportes estatales para algunas escuelas privadas o para el 70%, como hay en la Argentina. Antes los colegios privados no pagaban sueldo equiparado a los docentes del Estado. No había equiparación salarial, las escuelas privadas pagaban en la medida que podían, según la cantidad de alumnos, etcétera. Cuando se exige la equiparación salarial, muchas escuelas no dicen, bueno, yo no puedo pagar lo mismo que el Estado, entonces el Estado dice, bueno, a aquellas escuelas que no puedan pagar, yo les voy a dar la diferencia, se les da un aporte estatal para que puedan equiparar los sueldos. Por eso nosotros no lo llamamos, no es una subvención o un subsidio que se saca cuando quiere, como pasa con la luz o con el gas, sino que esto es una ley que obliga a las escuelas a equiparar y las cuotas están, y todo lo que es la estructura de la escuela está en función de esa situación, y por eso los valores de las cuotas, en los casos de las escuelas con aporte, están moderados. Por eso hay una estructura que ya está asentada hace mucho tiempo y responde a que el Estado nos obliga a pagar un determinado sueldo y para ello, existen los aportes estatales. Está bien. Y lo otro que le quería preguntar es sobre esta baja de la matrícula en el nivel inicial. Entiendo que después de la pandemia el nivel inicial tiene esa dificultad, digamos, la gente manda menos los chicos al jardín o desde edades... los empieza a mandar desde edades más grandes, en la última salita de jardín o en el preescolar, pero quería saber si eso después se revierte en la primaria o si se verifica también que ya hoy tenemos en primer grado, en segundo grado, menos matrícula en la escuela privada que la que había hace unos años. Acá tenemos dos cuestiones, Cecilia. Por un lado, el daño y las transformaciones que causó el año y medio de escuelas cerradas en la cuarentena, que son consecuencias que seguimos hoy atravesando.
en toda la sociedad y en la educación argentina en particular. Y sí hay un cambio de muchas familias. Recordad que en aquel entonces cerraron muchos jardines de infantes, sobre todo jardines maternales, porque en Zoom, ¿qué podés dar a un niño de esa edad? O sea, casi imposible. Entonces los padres no pagaban las cuotas, no se pudieron sostener muchos jardines, cerraron más de 200 en todo el país. Y hay un proceso de anotar más tarde o directamente en la primaria a los chicos. Pero por otro lado, hay un tema muy importante que hay que prestarle atención, que es la baja de la natalidad que hubo en los últimos años. Del 2015 al 2023 vos tenés de 800.000 nacimientos que había, que pasó a 500.000. Y eso inevitablemente se va viendo en la matrícula de jardín y de los primeros años de la primaria. Así que ahí es un tema que habría que profundizar más. Obviamente no pasa solamente en la escuela privada, sino también en las escuelas del Estado, pero es un tema que habría que estar atento porque esto va teniendo consecuencias las dos cosas, ¿no? Los cambios culturales, llamarlos si querés, y por otro lado la baja de natalidad que impacta en la cantidad de alumnos. Marina. Zurita, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? Yo quedé impactada con esto que usted le contestaba recién a Jessica, de que todavía falta absorber, por lo menos en provincia de Buenos Aires, el 45% del aumento salarial que ya fue otorgado. Y le quería preguntar cuánto de la estructura global de costos en promedio de una escuela privada tiene que ver justamente con el costo laboral docente y no docente, para tratar de entender, bueno, cuánto impacta el aumento salarial en la cuota que pagamos, esto por un lado, y por otro lado, y conectado, si tiene alguna noticia sobre esta idea del gobierno de vouchers para financiar cuotas de colegios, para asistencia escolar e incluso la posibilidad de créditos para financiar cuotas. Si de esto le ha llegado algo o tuvo algún tipo de contacto para evaluar posiciones. Sí, Marina, entre el 80 y el 90% de la cuota de un colegio privado tiene que ver con el costo laboral docente y no docente. O sea que es muy alta la incidencia y por eso esto que vos decís, este 45%, bueno, obviamente no la totalidad, pero sí un porcentaje. Sí. Es un traslado casi automático, claro. Es un traslado automático, que de hecho las escuelas que no tienen subvención ya lo están anunciando. Las escuelas subvencionadas tenemos que esperar la autorización de cada una de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero realmente nosotros estamos atados a esto. Por eso fíjate que cada vez que vos escuches paritaria docente, aumento, vas a ver que el tema de la cuota de los colegios se mueve porque es inevitable la relación. Y después, por otro lado, con respecto al anuncio del gobierno nacional, no tenemos los detalles, pero sí sabemos que se está trabajando en un programa para ayuda a la clase media que necesita, que le cuesta pagar la cuota del colegio privado y va a tener un dinero, ¿no?, que va a ser directamente a la demanda, o sea, a las familias, pero no sabemos todavía qué universo va a abarcar. Nosotros tenemos 3 millones de alumnos en escuelas privadas. Bueno, seguramente va a haber una definición de a cuánto de esas familias bueno, el gobierno va a ayudar con un dinero que realmente es una ayuda a la clase media que muchas veces no está tenida en cuenta en el radar y en el mapa cuando ocurren crisis económicas en nuestro país. Zurita, la conversación en mi casa el fin de semana, el domingo familiar, en un momento se volvió solo sobre cuánto va a costar el comedor del colegio, que es otro ítem, y hoy me escribí a mi cuñada y me dijo, me llegó la lista del comedor, son 5.500 pesos por día, o sea, vamos a tratar de que salga la lunchera desde casa todos los días que se pueda, ¿no? Son más de 100 lucas por mes adicionales. ¿Qué pasa con eso, con el resto de los servicios que están vinculados a la escuela? El comedor, el transporte, las actividades extras que muchas veces se dan adentro de los colegios y que son un poco más baratas que ir a un club y son más prácticas para la familia, pero que también implican un costo adicional. Bueno, todo eso también influye en la evolución de los aumentos que tienen los proveedores. Vos fíjate que todos los valores de la economía se están actualizando desde hace bastante tiempo y esto no queda al margen, ¿no? Si bien las escuelas tratamos de, por supuesto, tener en cuenta y contemplar
todas estas situaciones, sugerencia de la familia, y bueno, tratar de buscar que haya el menor impacto económico en estas propuestas. Hay toda una estructura que mantener y lamentablemente todo esto aumenta, así como ustedes mencionaban los servicios, etcétera. Es algo complicado que no tiene que ver solamente con lo de la estructura curricular y el pago de los profesores, sino que hay muchas escuelas que tienen doble jornada, etcétera, y que tienen otras actividades vinculadas, y bueno, obviamente el impacto es mayor. Gonzalo. Zurita, le quiero preguntar por algo que tiene que ver con la relación con los padres que deben cuotas. A ver, yo recuerdo que en otras épocas, cuando un padre no podía pagar una cuota, iba a hablar a la administración del colegio y planteaba su situación. Planteaba que no le alcanzaba y había del lado de la escuela, esto lo digo por experiencia personal, una contemplación y bueno, se acordaba que el chico, se garantizaba la educación del chico y se garantizaba que cuando se pudiera ese padre iba a pagar. Yo le quería preguntar por esa relación que me parece la más delicada de todas, la relación con las familias. ¿Cómo hacen ustedes cuando una familia se asienta en la morosidad para sostener ese vínculo y decirles, bueno, vamos viendo, ¿hay algún mecanismo? Supongo que es complicado. Sí, Gonzalo, nosotros cerramos el año pasado con un promedio del 20% de morosidad, sí, que es un índice muy alto. Sí. Realmente es un tema que cada escuela lo trabaja con la familia. Ninguna escuela quiere quedarse sin alumnos, ninguna escuela, todas las escuelas conocemos a las familias que hay un vínculo de jardín maternal o de jardín de infantes hasta que terminan la secundaria. Por supuesto que conocemos a las familias y siempre que se pueden contemplar las situaciones particulares, se contemplan. Pero también hay que decir que no todas las escuelas tienen la misma espalda económico-financiera. Claro. Tenemos muchas escuelas que están muy asentadas, que tienen una cantidad importante de alumnos, que ya tienen una tradición y que tienen una estructura sólida, pero no es el caso de todas las escuelas. Nosotros el año pasado hablamos en una oportunidad, con un informe que habíamos desde AIEPA y desde la Junta Nacional de Educación Privada elaborado, donde decíamos que había más de 200 escuelas privadas que estaban en riesgo, 30 de ellas que tenían posibilidades certeras de cerrar. Bueno, lamentablemente esas 30 escuelas cerraron. Y son escuelas que tenían alta morosidad o cuando tenían que aumentar la cuota, decían, no, mi comunidad yo no la puedo aumentar tanto, voy a dejar la cuota con un aumento menor. ¿Y qué pasa? Es el efecto frazada corta, ¿no? Realmente vos después tenés la prioridad de pagar los sueldos, pero dejás de pagar el 931, cargas sociales, claro, dejas de pagar a proveedores, y se va haciendo una bola de nieve que lamentablemente la escuela, además de todas las características especiales, porque no vende zapatos, sino que trabaja con personas, con familias y con todo lo que vos decías, pero también es una pyme, también tiene todas las obligaciones que cualquier empresa, y si no, los números no te cierran, vos por más buena voluntad, esfuerzo que quieras hacer, tenés que cerrar. Un chico cuya familia no puede pagar, digo, no se queda fuera de la escuela. No, nosotros por legislación, el alumno que no puede pagar, es como el contrato es anual, vos en el año al alumno le tenés que asegurar la matriculación, ¿no? Después, al otro año, sí tenés el derecho de admisión. Vos tenés esa característica especial en la escuela que no la tenés en ningún otro tipo de servicio. Vos la luz no la pagás y te la cortan. El gas no lo pagás y te la cortan. Con la escuela privada no ocurre eso, ¿no? Nosotros aseguramos que el alumno curse, que no se interrumpa durante el año. Pero bueno, está también toda esta situación particular que está atravesando el sector, no de ahora, sino de hace varios años, y que lamentablemente, bueno, responde a ese empobrecimiento de la clase media y esta situación económica inflacionaria que viene ya desmadrada desde hace muchos años. Gracias, Zurita, por la comunicación. Martín Zurita, que le hablaba, secretario adjunto de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires.